Santa Priscila de Roma. Cada 16 de enero, la Iglesia Católica recuerda a Santa Priscila de Roma, matrona. El nombre de este santo tiene un problema complejo hagiográfico-arqueológico. Fue incluido como una matrona romana en el martirologio romano en el siglo XVI. Se ha convertido en la identificación de controversia. Podría ser la esposa del mártir Ágila, lleva su nombre Priscila y que a su vez también se llama Prisca, que se menciona en los Hechos de los Apóstoles y puede ser identificado con el fundador homónimo del nuevo cementerio en la Vía Salaria Catacumbas de Priscila. En cualquier caso, no hubo informes de un culto antes de la inserción en enero el Martirologio Romano 16 por el gran Cesare Baronio. La tradición hagiográfica aceptado en el Martirologio Romano recuerda 16 de enero que habría sido una esposa Priscila santa de Manlio Acilius Glabrione y madre de Pudente senador, y que sería la sede de San Pedro en su casa en Roma. Situado cerca del cementerio de Priscila, en la Vía Salaria. El nombre y la fecha aparecen en manuscritos posteriores del Jeronimiano Martirologio, sobre la base de los cuales se incluyeron en el Imperio Romano. La identificación de los restos problemática, contando con la contaminación evidente de varias leyendas romanas y los datos arqueológicos y epigráficos de la naturaleza. El famoso cementerio de la Vía Salaria, el sitio de deposición de los mártires y papas del siglo IV, Marcellino, Marcelo, Silvestre, Liberio, según Depositio Episcoporum y Liber Pontificalis. Es probablemente el origen de la situación de la santidad atribuida fundador o lepónima, tal vez un miembro de la gens Acilia a Priscila de rango senatorial. Hermana de Manlio Acilius, es cierto que se menciona en una inscripción de los Glabriones Hipogeas Acilios ubicados en Eria, como creen algunos estudiosos libertada. Por el mismo mecanismo, como es bien sabido, a menudo se convirtió en objeto de culto hagiográfico y procesamiento de la basílica del mismo nombre romano de Tituli, considerados como santos o mártires locales identificados con los extraños. Consideremos el caso de Santa Anastasia, que es muy significativo en relación con el problema de la identificación de Santa Priscila, mártir venerado a Prisca en Roma en el siglo VII, que se celebra 18 de enero y enterrado de acuerdo a las rutas contemporáneas en el mismo cementerio. Sin embargo, creer que era el fundador de una Aventino Titulus que se menciona en una inscripción del siglo V y en las actas del Sínodo de 499, y más tarde, en el Sínodo de 595, la Iglesia está llamada Ora Titulus Sanctae Priscae. Y en Sec fundador VIII se identifica con Prisca Priscila o esposa de Équala, mencionado por San Pablo Ram 16 a 3, 1 Corintios las 16 y 19 y los Hechos de los Apóstoles 18,2 y 18, de modo que el Titulus, llamado Igal Set Priste en el Liber Pontificalis, 2,20 y 42 a 43, está relacionado con los recuerdos y de las actividades apostólicas mismos de Pedro y Pablo en Roma. La proximidad de las fechas de celebración 16 y 18 de enero. La similitud de los nombres y los constantes, representadas por el cementerio de la Vía Salaria, argumenta a favor de la hipótesis de una confusión o superposición entre los dos santos. Ambas tradiciones tienden a finales de premio del prestigioso identidad de acreditados por el origen del Nuevo Testamento el anfitrión de San Pablo de Corinto. Activa con su marido Équala en la vida cristiana en primer lugar. Équala y Prisca o Priscila llegó desde Roma a raíz de la expulsión de los judíos en 49 locales decretada por el emperador Claudio. En la capital de Acaya ofreció hospitalidad a Pablo y más tarde comenzó a viajar con él. Colocando en Éfeso, en el momento de la epístola a los Romanos 58, se encontraban en Roma como prueba de los cálidos saludos y cordial que les haya dirigido el apóstol 16,3 a 5, una historia más tarde, en la segunda carta a Timoteo 4,19, se refiere a la vuelta a Éfeso. Y atribución en los dos cónyuges de como apóstoles y los mártires, en la Constantinopla Sinasario el 13 de febrero,
no tiene fundamento, y parece que la amplificación de la alusión de San Pablo los riesgos que corría por su salvación, Romanos las 16:3. El origen romano de la pareja, la ortografía griega del nombre Equalacilas, que se refiere a la gens Acilia conectado con el cementerio en la Vía Salaria. Y los epígrafes presencia de pie en el mismo lugar de Priscila, así como la de un prisca mártir mencionados en el itinerario el siglo VII, han contribuido sin duda a acreditar la identificación y causar la confusión de personajes y épocas. Hay que añadir que componen la leyenda que correlacionada Priscila Prisca o con la actividad de Pedro en Roma se mostró de acuerdo con el ciclo hagiográfico contaminación en relación con el santo y Pudenciana Prasede, hija del senador Pudente, según la tradición, y los nietos de Priscila, todos enterrados en el cementerio de la Vía Salaria. A Priscila, matrona romana, también aparece en la vida de San Marcelo Anastasio, bibliotecario siglo IX. Como aquella a la que el Papa se volvería a construir el cementerio, entonces recordó a su nombre, las noticias y la consiguiente identificación con el fundador del hagiógrafo son obviamente de fantasía. A Priscila, matrona romana, también aparece en la vida de San Marcelo Anastasio, bibliotecario siglo IX. Como aquella a la que el Papa se volvería a construir el cementerio, entonces recordó a su nombre, las noticias y la consiguiente identificación con el fundador del hagiógrafo son obviamente de fantasía. Sin embargo, es interesante señalar que, el 16 de enero, festividad de Santa Priscila, también es la fecha tradicional de almacenamiento en el cementerio de la Vía Salaria del Papa Marcelo Liv. Pant. 1. Las 16:4, una señal de nuevo el vínculo inicial entre el cementerio de Priscila y la multiplicación de leyendas hagiográficas sobre el fundador, mayor apetito de los personajes en el mismo de puestos.